Continuamos con nuestro aprendizaje. Ahora vamos a hablar sobre medidas de longitud y capacidad. Vamos a definir principalmente la longitud. Nos dice que la longitud determina la distancia que hay entre dos puntos, o dicho de otra manera, podemos decir que es la cantidad de espacio que hay entre dos puntos. Por ejemplo, la distancia que hay entre mi casa y el colegio, o la distancia que hay entre el extremo de una mesa al otro extremo de la mesa. La unidad principal para medir la longitud es el metro. Por ejemplo, un metro es lo que mide el largo de una guitarra. También vemos en la imagen lo que utilizamos para medir. Puede ser una regla, un metro que se utiliza en costura o la herramienta para medir que utilizan los albañiles. La unidad de medida de longitud. La unidad principal para medir longitudes es el metro, como vemos en la imagen, donde está la flechita, que está dividido en decímetros, en centímetros, en milímetros, que son unidades de medidas más pequeñas que el metro, que vienen siendo sus submúltiplos. Como vemos en la imagen, de la parte de abajo del metro son los submúltiplos. También otras unidades de medida son el kilómetro, el hectómetro y el decámetro, que son unidades más grandes, por lo tanto son múltiplos del metro. En la cultura guaraní y también en otras culturas indígenas de nuestro país, la mayoría de las medidas venían ajustadas a una parte del cuerpo, realizando de esta manera medidas indirectas, pero utilizando de manera correcta lo que es el sistema de medición. Poco a poco estas medidas fueron transformándose a los sistemas internacionales conocidos. Como vemos en la imagen, las unidades de medida antiguamente utilizadas eran una cuarta, que viene siendo la cantidad de una mano. También el paso, que es la cantidad que existe entre un paso a otro. También el pie. Ahora vamos a hablar sobre la medida de capacidad. Nos dice que se emplea para medir la cantidad de contenido líquido que hay en un recipiente. Por ejemplo, la cantidad de contenido que hay en una botella, en una taza o en un vaso, como vemos en las imágenes. La unidad básica de medida es el litro. La unidad de medida de capacidad, como ya dijimos, es el litro. Otras medidas que también se suelen utilizar son el medio litro, que es la mitad de un litro, el cuarto litro, que es la cuarta parte de un litro. También hay unidades de medida menores que el litro, que se utilizan para medir volumen de objetos pequeños. Por ejemplo, un pequeño frasco, una jeringa o la capacidad de una lata de refresco. Como vimos en la medida de longitud, la capacidad también tiene múltiplos y submúltiplos. Los múltiplos serían el decalitro, el hectolitro y el kilolitro. Y los submúltiplos serían el decilitro, el centilitro y el mililitro. En la cultura guaraní, cuando se habla de mayor capacidad, se dice iporusu. Como vemos en la imagen, el cántaro de chicha viene siendo un recipiente con iporusu, mayor capacidad. También cuando hablamos de menor capacidad, vamos a hablar del ipitere. Por ejemplo, el mate es más pequeño que el cántaro, entonces es de menor capacidad y se le nombra ipitere. Ahora ya conocemos sobre las medidas de capacidad y longitud. Gracias por su atención y continuamos conociendo otros contenidos.